al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Pero yo tengo que poner sobre la mesa el tema de Adán Augusto y Alito Moreno. Así que vayan prendiendo cámaras, vayan alistando micrófonos, porque también vamos a opinar justamente sobre este tema. ¿Qué pasó que este video estalla en las redes sociales? Es un video de cuando está el informe de gobierno, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto, va a entregar el informe de gobierno y así abraza a Alejandro Moreno Cárdenas. Ahí está, esta imagen creo que es más clara ni el agua. Está el secretario de Gobernación, abraza y le dice algo a Alejandro Moreno Cárdenas, intercambian chismecito, afecto, pero si se dan cuenta, aparte vean a los priistas atrás así como las caritas de todos atrás del secretario de Gobernación bien emocionados, y aquí algo le dice a Adán Augusto, algo le dice a Alejandro Moreno Cárdenas que Adán Augusto asiente. Mágicamente después de esto es que se da el respiro que le otorgan a Alejandro Moreno Cárdenas por parte de Campeche, y además esta mágica propuesta de las Fuerzas Armadas que sale del PRI, curiosamente sale del PRI. Así que justo por esto es que cuestionan a el secretario de Gobernación el día de hoy por esta aparente negociación, algunos asumieron, entre Adán Augusto y Alito Moreno. Y justo después de esto iniciamos con México ambidiestro. Así que chicos, preparen sus mejores opiniones porque aquí hay mucha tela de dónde cortar. Escuchen esto. A la bancada de Morena y sus aliados justo unas horas antes de que se vote el dictamen de la minuta de Guardia Nacional. Es una operación cicatriz después de que, como usted mismo admitió, van más de 2 años que no son recibidos por el presidente de la República. Este mensaje de que no se desgasten en batallas estériles es la reconciliación, digamos, que del Ejecutivo con la bancada después de los días pasados y después de la disculpa incluso que usted les ofreció por no estar con ellos la semana pasada, a pesar de que, bien lo dijo, fue un tema familiar. Eso por una parte, y preguntarle también, mucho se habla de que aquel intercambio de palabras que usted tuvo en su entrega del informe del presidente en la Cámara de Diputados, cuando se acercó a Alejandro Moreno y hablaron unos minutos, muchos especula que en ese momento hubo un intercambio que llevó a que el dirigente nacional del PRI apoye y una de sus diputadas haya presentado esta minuta para extender el tiempo de las Fuerzas Armadas, esta reforma constitucional que además, según el PRI y el bloque, pues no iban a presentar reformas constitucionales y presentó una iniciativa. Mucho se habla de que usted ahí lo convenció con algún argumento de que pues flexibilizara su postura después de que dijo que ni muerto lo iban a doblar y ahora apoya esta iniciativa. Vemos que ahora la alianza opositora pues ya se fracturó. Me gustaría conocer si usted tiene una opinión de esa fractura, pero sobre todo si en efecto usted tuvo un diálogo con el PRI que le permitiera pues reflexionar sobre esta necesidad de la que usted ha hablado, de que la Guardia Nacional siga en estas tareas de seguridad pública. Gracias. Bueno, yo primero le diría que no hay cicatriz donde nunca existieron heridas. Yo hablé y lo hice ante los compañeros que, emanados de 3 de 4 fuerzas políticas, forman parte de un movimiento político y que mantienen una amplia mayoría en el Senado de la República. Lo cierto es que por diversas circunstancias, entre ellos la pandemia, pues no ha habido prácticamente desde que inició la pandemia una reunión del presidente de la República con los senadores, y atendí la petición del presidente de la mesa directiva, senador Armenta, y me comprometí a transmitirle al presidente esa inquietud, pero eso no quiere decir que haya heridas ni desencuentros.
Y eso de voltear para atrás nos convierte en estatua de sal tampoco. Ah, bueno, eso porque a mí me gusta desde niño leer mucho la Biblia y yo creo que si bien uno debe de aprender de los errores, pues tampoco puede uno estar hablando de o tomar decisiones sobre hechos del pasado. Decía Neruda que hoy es hoy, ayer ya se fue. Y en lo otro que me pregunta, sí, saludé efectivamente a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas. No hubo un diálogo no es con un él. asunto de enemistades, y el que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y de opiniones. No influyó en la presentación de la iniciativa. No conozco la iniciativa, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco. Gracias, secretaria. Pues ahí está lo que dijo el secretario de Gobernación y con esto iniciamos México Ambidiestro. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Alejandro, Edwin, Manuel, ajustando la cámara. ¿Traes bata, Manuel? Ay, pensé que traías bata, así como bata de baño. No. Bata de, no, hombre. Bata así de baño. Dije, ¿traes Ya bata? sería una osadía de parte mía, ¿no? Señora de las Lomas. La hora lo amerita, se vale, pero señora de las Lomas. Como toda señora usan sus batas. Pero oigan, ¿cómo están, chicos? Muy bien, muy buenas noches, gracias. Oigan, yo, como siempre, muy contenta de recibirlos en este espacio de México Ambidiestro. Y hoy no vamos a hablar de Lorenzo y la UNAM, que se han organizado, lo tocaremos al final, porque yo fan de que lo hayan retado, a ver si les acepta el reto. Pero empecemos hablando de la Guardia Nacional. ¿Creen, empezaría con esto, creen que el secretario de Gobernación tuvo algo que ver con la iniciativa del PRI, con el ablandamiento del PRI, que eventualmente está derivando en la ruptura del Va por México y fortalecimiento de la propuesta del presidente relacionada con las Fuerzas Armadas? ¿Creen que algo tiene que ver? Empezamos contigo, Alex. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, saludarles. Frente a la pregunta que haces, yo creo que sí. Yo creo que sí tuvo que ver la negociación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pero definitivamente su responsabilidad, pues es el secretario de Gobernación, es el encargado de dialogar con las distintas fuerzas políticas al interior del país, y bueno, yo creo que él está haciendo su trabajo, es parte de lo que conlleva su responsabilidad. Siempre hemos dicho que de lo que estamos totalmente a favor es de que se hagan este tipo de negociaciones, de acuerdos, obviamente mientras no haya ningún pacto de impunidad. El propio presidente lo ha dicho, que no hay pactos de impunidad, que no se le va a garantizar a alguien una especie de inmunidad si comete algún delito. Y en ese sentido, claro que la sociedad está esperando que haya pues justicia, que no haya venganzas ni persecuciones en contra de Alito Moreno, porque eso tal vez tampoco sería correcto fomentarlo, que hubiera persecuciones fuera de la ley, pero sí que haya una toma de conciencia sobre lo que este personaje representa y obviamente pues que haya justicia si ha cometido algún ilícito que aparentemente los ha cometido. No vamos a cederle su presunción de inocencia, pero bueno, ha estado a los ojos de toda la sociedad lo que él ha cometido con estos audios que se han filtrado. Y bueno, yo quisiera, si me lo permites muy rápidamente, claro, sobre el tema de la Guardia Nacional, comentar pues de dónde venimos, ¿no? Porque ha habido como falta de memoria por parte de la oposición sobre lo que implica esta decisión de la Guardia Nacional, que es tan importante para el país en este momento en el que, como bien tú lo has dicho, no hemos logrado reducir los índices de violencia, al menos como lo necesita el país, como lo necesita la sociedad. No hemos logrado pacificar por completo a México. Y eso pues implica que hagamos un ejercicio de memoria histórica. Hace falta solamente ver el documental
que acaba de salir sobre el caso Cassés, en donde pues ahora confirmamos una vez más que Genaro García Luna, quien tuvimos al frente de la seguridad pública durante muchos años, pues era un narcotraficante y él era en muchas ocasiones quien mandaba por encima del presidente de la República, lo cual nos dice que el tener un cuerpo civil no garantiza que no se corrompa, no garantiza que no se reprima, que no se hagan ejecuciones extrajudiciales, que no haya desapariciones forzadas. Esto solamente por mencionar pues de dónde venimos, y si están de acuerdo, pues más adelante entraríamos de lleno, ¿no?, en lo que tiene que ver con la propuesta que ha presentado la diputada federal del PRI, que le dio un giro a toda la discusión sobre la Guardia Nacional. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes porque de un momento a otro esto puede dar un giro, de un día para otro la realidad es otra. Hace una semana la coalición Va por México estaba arropando al líder Alito Moreno, y ahora no lo bajan de que pues es un personaje que se está tratando de salvar frente a estos procedimientos judiciales y al inminente desafuero que tiene ya en proceso. El desafuero, lo acabas de mencionar muy bien. Fíjense que yo estaba olvidando que el desafuero ya está sobre la mesa y que la Junta de Coordinación Política es presidida por Morena. Entonces, viene el que lo saquen de la mesa, de la comisión en la que está, la Comisión de Gobernación, que es probablemente algo muy probable. Y luego viene el proceso de desafuero ya solicitado por la Fiscalía de Chiapas. Entonces, de Campeche, perdón, sí se está enfrentando a una situación que requiere salvación. A eso yo pregunto, Edwin, ¿Alejandro Moreno está en condiciones de salvarse a estas alturas de la vida? ¿Recurrir a Adán Augusto, recurrir a voltear al santito de cabeza, a ponerse todas las pulseras de la suerte, a hacer todo tipo de rituales? ¿Está en condiciones de salvarse Alejandro Moreno Cárdenas después de tanto? Él considero que él está en una posición un tanto desventajosa, evidentemente no está en la que él quisiera estar, desde luego. Pienso que va a utilizar todos los recursos a su alcance para salir lo mejor librado de todo lo que se le viene por delante. Ahora bien, yo quisiera hablar de todos estos temas que vamos a hablar ahorita. De la Guardia Nacional me gustaría decir primero que uno de sus fines ya concuerda bastante con una de las misiones que tiene el ejército mexicano, en la ley orgánica del ejército mexicano, es decir, que corren de manera paralela. Entonces, en ese sentido no habría tanto problema el de que la Guardia Nacional quedara totalmente ya adscrita al ejército mexicano. Considero que también con esto se le da también cierta certeza laboral y jurídica a los miembros de tropa de la Guardia Nacional y a los miembros que del ejército pasaron a formar parte de la Guardia Nacional, y como va a volver a quedar adscrita, bueno, es probable, al ejército mexicano, pues vuelven a tener todos sus derechos de antigüedad y todas estas cuestiones, ¿no?, administrativo laborales. Ahora bien, creo que la iniciativa esta de la diputada del PRI creo que responde un poco a esto de tratar de salvar al dirigente nacional, y también responde al viejo fenómeno de que incluso un reloj descompuesto da la hora bien 2 veces al día, ¿no? O sea, a veces gente que igual no tiene mucha idea, pues de repente le aflora una idea y pues resulta no ser tan mala. Entonces creo que responde un poco al fenómeno Alito, al fenómeno quizás la operación política que hay. Recordemos que según Ignacio Mier, la mesa que decidirá sobre la declaración de procedencia o no de Alito Moreno, o de Alejandro Moreno, debe quedar instalada a más tardar el 26 de septiembre, ya no faltan muchos días para eso. Y bueno, a esto de que incluso un reloj de compuesto da 2 veces bien la hora al día. Eso por iniciar, Okay. ¿no? Ahora, Manuel, te toca la pregunta más compleja de todo esto. La pregunta de grilla. ¿Por qué? Pues porque sí. Y porque está vasqueña, te toca. ¿Consideras que
Ya vas a ver cuando Javier Lozano se ponga en la gubernatura de Puebla, ¿eh? Ya vas a ver. Después hablaremos de mi estado. Pero a ver. Este acercamiento de Adán Augusto con Alejandro Moreno Cárdenas e incluso con Ricardo Monreal, hay personas que lo están tomando como alta traición, que consideran que ha traicionado al presidente López Obrador o que ha traicionado a los ciudadanos por estos acercamientos. El secretario de Gobernación dice que pues es normal, así saluda a todos, así se trata, pero recordemos que el secretario de Gobernación, dentro de sus antecedentes políticos, está el haber logrado ya, tampoco es como que tuviera que hacer mucho, pero lograr que desapareciera la Alianza Federalista. Cuando llega a la Secretaría de Gobernación, la Alianza Federalista se extingue, entonces por fin desaparece. Pudiéramos tomar como parte del trabajo de Adán Augusto que esté, pues, ayudando un poquito a que la Alianza Va por México se termine de destruir, termine el divorcio para que termine la moratoria constitucional y entonces pudieran salir adelante no solamente reformas como la de la Guardia Nacional, que incluso ya presentan sus propias propuestas, sino las constitucionales como la electoral. Hay gente que ve como una traición, hay quienes dicen que es parte del trabajo político, hay quienes dicen que así no debería de ser. ¿Cuál es tu visión sobre el papel de Adán Augusto en la discusión de estas reformas y con ciertos personajes políticos non gratos? Si la pregunta tal cual es, ¿Adán Augusto López Hernández tiene un papel relevante hoy en la destrucción de la Alianza Va por México? La respuesta es sí, en mayúsculas, en calibre 72. O sea, es justamente Adán Augusto López Hernández el eje central de toda la debacle, ya no electoral, sino mediática y algo que necesita mucha preparación y estrategia. Y es que tanto Andrés Manuel López Obrador como Adán Augusto López Hernández no atacan desde afuera, sino que dinamitan desde adentro, porque el mayor conflicto que ahora tiene el PRI y concretamente Alejandro Moreno Cárdenas ya dejó de ser los audios de Laida Sansores, ya dejó de ser las 3 carpetas de investigación que tiene la Fiscalía de Campeche. Ahora el mayor problema es que se enfrenta ante el rechazo, el odio y la aversión de la 4T, de los seguidores del presidente López Obrador y ahora de la oposición, del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD, que son 3, pues son 3 personas que lo odien, pero ahora también dentro del PRI. Y el principal antagonista ahora de Alejandro Moreno es justamente Miguel Ángel Osorio Chong. Ahora, Alejandro Moreno prácticamente tiene secuestrado al partido, porque pongamos la situación en la que él se vaya del partido, renuncie del PRI. Su estructura sigue ahí, porque los estatutos del PRI indican que si se va por alguna razón el presidente nacional, asume la Secretaría General, la presidencia. ¿Quién es la Secretaría General del PRI? Carolina Villano, la esposa de Rubén Moreira y básicamente uña y mugre de Alito Moreno durante todos estos días. Adán Augusto López Hernández ha tenido un papel relevante y es que como hay muchas malas lenguas, por eso luego hay tantas taquerías, pero dicen las malas lenguas que pues ayer hubo una reunión virtual en torno a este personaje, Alejandro Moreno Cárdenas, y enlaces en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué es a lo que voy? Que si creo que Alito está de alguna manera negociando una salida, no lo creo, y si lo está haciendo es un bluff. ¿Por qué? Porque ese barco ya zarpó. Eso era en la reforma eléctrica. Ahorita viene un periodo totalmente distinto. Alejandro Moreno Cárdenas en este punto está tan lacerado, lastimado mediática, política, social y jurídicamente que salvarlo por parte de la 4T o del gobierno federal sería un exabrupto, sería un error político. En todo caso, si algunos utilizan el término pacto, yo utilizaría el término tregua. Se está dando una tregua. No hay coincidencias en política, mi querida Meme. El día de ayer, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo, y lo cito, que bueno que el PRI rectificó y acto seguido habló de que se tenían que divorciar con el PRI, que se tenían que divorciar con el PRD y con el PAN. Minutos después de esa declaración del presidente, ayer martes, la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores, ojo, tuitea el mismo día donde se iban a liberar los audios de Alejandro Moreno, un cese al fuego hasta el 19 de septiembre,
que por consejo del abogado. Y en menos de 24 horas, en efecto, ponen el documento de divorcio y el PAN y el PRD a tan solo 5 minutos de la conferencia que otorgó hoy Alejandro Moreno, anuncian la suspensión temporal de la alianza. Yo no sé qué es lo que esté pasando, nadie lo puede, el que diga, no, yo sé mis fuentes en Palacio, mis fuentes en Segov, así está la onda, no, porque lo cierto es que tampoco tenemos muy claro cuál sería el beneficio en estos momentos de la adhesión de la propuesta de la diputada priista Yolanda de la Torre, que a decir verdad, pues es, o sea, en los términos más sencillos y prácticos, no es una cosa que digas tú, vaya, qué estructural, qué profundización de la reforma, de la Guardia, no, es realmente una ampliación de labores de las Fuerzas Armadas del 24 al 28, 4 años más. O sea, no es una cosa que tú digas, van a agregar más elementos, va a haber más elementos militares, o sea, no, es una ampliación de labores y eso no me parece una cosa así que digas que valiera la pena como para que a sabiendas Alejandro Moreno, que esto rompe de los estatutos de Va por México, dijera, no, pues por una ampliación de labores de la Guardia Nacional, me la voy a jugar con la alianza. Me parece sinceramente un argumento muy chiquito. Aquí la pregunta es, entonces, ¿qué es eso grande que hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que se está jugando? También creo que es importante ver la actitud de Rubén Moreira. Yo estoy seguro que ese condenado en cualquier momento va a traicionar a Alejandro Moreno, nada más está a la expectativa de la oportunidad, porque, a ver, si la mujer no ganó en Hidalgo y actualmente asume la Secretaría General del PRI, estarás muy de acuerdo que en cualquier momento hacerse del PRI esté como esté, es bastante atractivo. Además de que la salida perfecta sería un Alejandro Moreno enfrentando la justicia. Y también coincido, fíjate lo que voy a decir con Rubén Moreira, un acuerdo, un pacto nacional, no se hace en 11 segundos, que es lo que dura la conversación de Adán Augusto con Alito. Son 11 segundos, lo cual indica que ya hubo un puente de comunicación antes para confirmar o desmentir algo que ya se venía preparando. Entonces, excusez-moi, pero esa es la realidad. Yo no sé qué se esté laborando en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Lo que sí sospecho es que hoy murieron 2 pájaros de un tiro. Se acabó la alianza Va por México y hay una división en el PRI que en ni Chile han visto moverse tanto la tierra como en estos tiempos. Pasando de estos análisis que tienen que ver con el antecedente político, la grilla, vamos a centrarnos en lo que es la discusión de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Quiero hacer un primer punto, porque quiero encontrar una declaración muy interesante que hacen los priistas, pero particularmente quiero leerles lo que es la propuesta del PRI, esta famosa propuesta que, como bien decía Alex, ya genera un entorno muy distinto en la discusión a la Guardia Nacional. Aquí está la forma en la que la venden. Yo al leerla, lo dije en su momento, lo vuelvo a decir hoy, están jugando pues con el dios y con el diablo, porque por un lado quieren justificar la decisión y no como que romper con la alianza tanto, pero por otro lado están dando la razón a Morena. Entonces, ¿qué dice esta iniciativa presentada por varios legisladores, pero particularmente la legisladora priista Yolanda Latorre, que fue, si no estoy mal, ex magistrada? ¿Qué es lo que dice? Los diputados federales del PRI afirmaron que la ineficiencia del gobierno de Morena para solucionar los problemas de inseguridad los llevó a dar una prórroga de acompañamiento de 4 años para preparar la autonomía de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas. Los legisladores priistas Yolanda de la Torre y Delfonso Guajardo, Carlos Iriarte, Prinea Suara, Melissa Vargas, José Francisco Yunes y Adriana Campos aseguraron que esta prórroga no es un cheque en blanco, es una medida que destacaron desde la Cámara de Diputados y que están observando con lupa para que su aplicación sea eficiente, ya que tiene como finalidad dar al gobierno tiempo para que realmente haga su trabajo. Ok, no voy a leer más porque prácticamente dicen lo mismo, pero le van cambiando las frases, pero el argumento es que como Morena lo ha hecho tan mal, vamos a ayudarles. Cuando venimos de una moratoria constitucional, cuando venimos de 3 años y medio de no, y porque no quiero. Esta es la primera acción flexible que hace el PRI
Pero lo que resulta muy curioso es que votan en contra de la iniciativa de la Guardia Nacional, pero presentan esta iniciativa que ayuda a la Guardia Nacional. Nunca me terminó de... Lo que no queda claro es si realmente creen que el pueblo es tonto, pero si creen los legisladores del PRI que nos vamos a comprar esta propuesta tal como la están vendiendo. Es que bueno, lo ha hecho tan mal que ahora tenemos que venir nosotros al rescate porque lo hacemos mejor. Creo que definitivamente queda mucho en el tintero. Alex, ¿cuál es tu lectura? El mute. Ahí Ahí estamos. está, sí. Te decía que yo estoy convencido a estas alturas que el presidente Andrés Manuel López Obrador es de los más grandes estrategas y políticos que ha habido, y obviamente el más grande en nuestros tiempos, sin exagerar, incluso del mundo, porque se está cumpliendo al pie de la letra lo que yo siento que ha venido planeando, y que en el sentido de lo que sucede con la alianza, para cerrar ese tema, creo que él está logrando de algún modo reducir al mínimo la incidencia que tiene en el espectro político, en este caso los partidos tradicionales, el PRI, el PAN, el PRD, y que obviamente su proyecto, su plataforma política, abarca en buena medida ahora, y el tema es lo que hace Morena, no lo que hacen los demás partidos, y bueno, lo estamos viendo de esta forma. Sobre el tema de la Guardia Nacional, mira, el mismo presidente compartía algunos datos que creo que son muy importantes. Él decía que la Marina tiene el 86.6% de aprobación, el Ejército 83.3%, la Guardia Nacional el 74.5% en el tercer lugar, y de ahí se baja hasta la Policía Estatal en el 50.3% de aprobación, y bueno, las policías municipales 45.5% de la aprobación ciudadana. Creo que cualquier persona que nos vea no puede desmentir que el hecho de que la policía municipal y la policía estatal son las que menos confianza pueden generar, y de ahí pues sigue la Guardia Nacional. Sobre esta iniciativa que ha presentado la diputada federal del PRI, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere que incluso se ponga a consideración de la ciudadanía, de la sociedad, el término de la implementación, obviamente, de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública a través de una consulta popular. Esto es algo, obviamente, sin precedentes. Por un lado, las consultas populares en nuestro país, pero también el hecho de emplear una consulta popular para definir las tareas del ejército. De hecho, actualmente, en la Ley Federal de Consulta Popular, no sería posible llevar a cabo una consulta que, en este caso, trate el tema específico de la organización de las Fuerzas Armadas o de las tareas que están llevando a cabo. Primero habría que llevar a cabo una reforma a la Ley Federal de Consulta Popular, y posteriormente pues sí podría llevarse esto a cabo para que sea la ciudadanía, en este caso, si se vota la propuesta de la diputada del PRI, en la que se decide que sea hasta 2028, cuando las Fuerzas Armadas sigan contribuyendo en tareas de seguridad pública, pues sería en ese momento en el que tendría que someterse a una consulta popular. Yo te daría pues mi opinión personal a favor de eso, porque cada vez deben irse acotando más y más esos temas que muchas y muchos especialistas o expertos, entre comillas, podrían considerar que no deberían ser sometidos a votación pública, porque muchas y muchos piensan que la gente desconoce, que el pueblo no sabe, que son temas que deben solamente ser tocados por especialistas, y yo creo que es a estas alturas la ciudadanía quien mejor tiene claro cuál es la situación en el país, cuál es la situación en los estados, en las comunidades, con la inseguridad y la violencia que nos heredaron los gobiernos anteriores. AMLO rectifica, han dicho muchos, respecto al tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y a su uso para las tareas de seguridad pública. Sí, el presidente de Andrés Manuel López Obrador ha rectificado respecto a esto y a lo que él mencionaba hace algunos años. Y esto, pues él lo ha dicho claramente, es por dos razones, por dos aspectos que
pues se han dado después de que se llegó al gobierno y él se dio cuenta de que la situación es peor de lo que se pensaba, principalmente, en primer lugar, sobre la corrupción y en segundo lugar, sobre la situación de inseguridad que vivía actualmente el país y lo que se requiere hacer para poder alcanzar esa pacificación. Obviamente, es muy diferente estar fuera del gobierno a estar dentro del gobierno y ver ahora las condiciones en las que se encuentra la administración pública, las condiciones en las que estaba, por supuesto, la Policía Federal, que tuvo que desaparecerse, y, como bien dice, hay que escoger entre inconvenientes. Y obviamente el ejército representa históricamente, pues, para muchas y muchos una herida muy profunda, por lo que tiene que ver con la represión, con las desapariciones forzadas, con las ejecuciones extrajudiciales que cometió el ejército, pero no solo el ejército, sino sabemos que también hubo instituciones civiles, como la Dirección Federal de Seguridad en su momento, que se dedicaron a torturar, a perseguir a opositores, y bueno, recientemente pues ahí estaba también la Policía Federal. Creo que nadie puede negar que se ha llevado a cabo un proceso de cicatrización ante las heridas que dejó esta represión brutal, pues que sí se han llevado a cabo, que no es una cosa de la noche a la mañana, pero que es un proceso que sí se ha iniciado para que pueda haber una limpieza del ejército y también pues que puedan ir sanando estas heridas que ha dejado el actuar del ejército en los últimos años, ¿no? Para concluir, yo diría, hemos visto en las últimas semanas también, no podemos pasar por alto lo que representan los actos de violencia que se han dado en los estados con los bloqueos, el incendio de algunos vehículos, los ataques directos a civiles que ha habido por parte del crimen organizado, y desde mi percepción esto no es más que pues grupos de la delincuencia organizada haciendo propaganda política también, y esto representa obviamente pues un asunto de seguridad nacional. No olvidemos que las Fuerzas Armadas pues están ahí para garantizar la seguridad nacional en primer lugar, y pues incluso esto que ocurre en el país ameritaría pues la intervención de las Fuerzas Armadas, pero yo reitero, creo que aquí la mejor propuesta que se ha puesto sobre la mesa es el hecho de que sea la ciudadanía la que pueda determinar en qué momento va a concluir, ¿no?, la operación de las Fuerzas Armadas, y si en este caso fuera en el año de 2028. 2028, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Edwin, ¿hacia dónde va la estrategia del PRI? Pero ¿de qué manera suma a la propuesta de Morena a la situación actual en la que está el país? ¿De qué manera suma? Pues considero que en realidad poco. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscarían en este caso, en este sentido, sería que la Guardia Nacional continuara adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que por mandato constitucional ya tiene las facultades para llevar a cabo todas las acciones de seguridad pública hasta 2024 y que ese mandato constitucional se ampliara hasta el 2028. Cabe mencionar que con esto, pues el mismo PRI estaría desobedeciendo su propia o autoimpuesta moratoria constitucional, vale decir. Reitero, considero que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano actualmente ya tienen misiones que corren de manera paralela, fines, la Guardia Nacional, misiones, el Ejército Mexicano, que corren de manera paralela y que pueden ser complementarias. Ahora bien, esta discusión abre muchísimos debates. El compañero Alejandro mencionaba que, en efecto, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército tienen una amplia confianza ciudadana, digámosle así, medida por el INEGI, ¿no? Y que otras instituciones de seguridad, como son las policías estatales y las policías municipales, califican muy bajo. Esto abre un debate, es decir, en qué condiciones están las policías municipales y las policías estatales y que nadie ha hecho absolutamente nada en aproximadamente, ¿qué?, 20 años. Es como estas personas que no quieren que se militarice la seguridad pública, imaginen que saquen a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano de las labores de seguridad pública, que sí se regresen cada quien a sus cuarteles, a sus barracones, como sea que le digan. Y nos quedamos solamente con las policías estatales y con las policías municipales, con el alto grado de corrupción al que son sujetos, porque aparte, un policía municipal lo compras con 8,000 pesos al mes o hasta menos, ¿no? Un policía estatal, pues igual con 10,000, ¿no?
el nivel de adiestramiento de muchos de los grupos del crimen organizado, desafortunadamente, han sido adiestrados incluso por exmiembros del ejército mexicano. No se nos olvide, por ejemplo, y es que hay que recordar de dónde venimos. Hay que recordar de dónde venimos. Los Zetas, por ejemplo, ¿de dónde vienen los Zetas? Del grupo aeromóvil de Fuerzas Especiales, creado por Cedillo, educado y adiestrado militarmente incluso en los Estados Unidos. Con esa gente, de verdad vamos a poner a policías municipales mal armados, mal entrenados, mal adiestrados, a combatir con sicarios, con el alto poder de fuego que tienen de las armas más potentes que puede haber en el mercado de armas. Pues por supuesto que no, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, la propuesta del PRI en poco abona. Esto abre también varios debates en cuanto al ejército mexicano y al papel que debe jugar el ejército en los estados democráticos y de derecho, como es el Estado mexicano. Por ejemplo, en muchos otros países, el Ministerio de Defensa lo ocupa un civil. Hay que discutir eso en México, que ya no sea forzosamente por mandato de ley que lo ocupe un general de división, sino que si existe un civil con el suficiente conocimiento en todos los, o sea, en las ciencias de seguridad pública, en las ciencias jurídicas, en las ciencias de la defensa militar, también lo pueda ocupar un civil. Eso es un debate que también se tiene que dar. El debate de la capacitación en materia de derechos humanos a los que debe de someterse la Guardia Nacional, debe de someterse el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada Naval Militar, y también las policías estatales y las policías municipales. O sea, hasta donde entiendo, la Guardia Nacional ha tenido menos quejas por cuestión de violación de los derechos humanos que otras instituciones tanto de la Defensa Nacional como de la Seguridad Pública, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto afirmativo para la Guardia Nacional. Ahora bien dicen, es que, ¿de qué sirve militarizar a la Guardia Nacional si en realidad la Guardia Nacional tampoco ha servido? Bueno, déjenme decirles que, con datos, el homicidio doloso al primer semestre de 2022 es 10% inferior al primer semestre de 2021. Es decir, sí ha disminuido un poco la incidencia de delitos de alto impacto, como se le llaman a algunos, en este caso el homicidio doloso, que evidentemente el homicidio doloso aquí en este país está fuertemente vinculado con los enfrentamientos y balaceras provocados por los miembros del crimen organizado. O sea, es poco el homicidio doloso, digamos, como antes le llamaban, pasionales, o cosas por el estilo, ¿no? Obedece fundamentalmente al crimen organizado y a la pelea por el tráfico de drogas, que es otro debate que hay que tener. ¿Por qué tenemos crimen organizado? ¿A qué se dedica el crimen organizado? Básicamente a vender droga, y cuando ve que ese mercado se cierra un poco, se dedica a cualquier otra cosa, a extorsionar gente, a tener minas, hasta manejan minas ilegales, y con el contubernio de quienes, ¿no? También. Ese es otro debate que debemos de tener en este país, es decir, el fenómeno criminogénico. O sea, ¿qué provoca el crimen? ¿Qué crímenes se convierten? ¿Qué delitos se cometen en México y por qué? ¿No? Y es justamente otra de las cuestiones que este gobierno está atendiendo. Es decir, dicen, hay que atacar las causas. No solamente con el aparato punitivo del Estado vas a combatir el crimen, que es también de donde venimos. Y aparte, quienes debían procurar el cumplimiento obligatorio de las leyes punitivas, resulta que también, para colmo, eran criminales. Y todos eran de los cuerpos civiles. Tenemos a un presunto narcotraficante que fue el secretario de Seguridad Pública. También de ahí venimos. Tenemos a un torturador que era de los policías estrellas, a un prófugo de la justicia por torturador, Tomás Herón. Entonces, pues de todo eso venimos, y reitero, se abren muchos debates. La mejora de las policías municipales y de las policías estatales. El papel del ejército
en el Estado mexicano, dentro del Estado mexicano. El papel de que ya no sea solamente un general de división quien pueda acceder a ser un secretario de la Defensa Nacional. Una mejora en la capacitación de la vigilancia, del cumplimiento, del respeto a los derechos humanos de todos, aunque sean delincuentes. Y bueno, pues hasta ahí ha sido esta intervención. Ahora, ¿qué tanto influye la aprobación de las Fuerzas Armadas? Es algo que mencionaron los dos, Alex y Edwin, en algún momento, y de hecho está en el centro del debate. El debate prácticamente es aceptar o más bien actuar en consecuencia de lo que quieren los ciudadanos o ir en contra. ¿Qué es lo que quieren la mayoría? Que las Fuerzas Armadas estén en las calles. Y lo hemos discutido muchas veces. No existe confianza hacia las policías estatales y municipales. Aquí Edwin nos acaba de recordar no gratos momentos con organizaciones criminales que se crearon en tiempos de Felipe Calderón, cuando deja salir a los militares de los cuarteles. Y a veces no se logra entender un poco esto, pero creo que sí hay que profundizarlo. Si bien es cierto que no queríamos o no era necesario que las Fuerzas Armadas estuvieran en las calles cuando estaba Calderón, no existe un solo documento que acredite que eran necesarias sacarlas, las sacó. Con Peña se mantienen y con todo y todo siguen manteniendo altos índices de aprobación. Ahora, la Guardia Nacional se mantiene en un tercer lugar. La Marina es la que encabeza el mayor índice de seguridad. Siempre la Marina ha sido considerada la institución de seguridad más efectiva, la menos corrupta y la más disciplinada de las dos que existían, ahora 3. Entonces, ¿a quién hay que hacerle caso? Esta creo que es la pregunta más sencilla, pero ¿por qué y a quién hay que hacerle caso, Manuel Pedrero? El debate se ha exprimido hasta el cansancio. Me parece que de forma irresponsable por parte de la oposición y también de forma muy hipócrita, porque se ha utilizado y desgastado tanto la palabra militarización que cuando realmente haya una auténtica militarización en nuestro país, no la vamos a poder distinguir debido a que ya a cualquier cosa le llamamos militarización. Un país militar no se le puede tan siquiera aproximar a lo que vendría siendo un periodo de tiempo de las Fuerzas Armadas encargándose de las labores de seguridad pública dentro de un país. ¿Qué es un país militar? Un país militar es Corea del Norte. Un país militar es, bueno, no quiero meterme entre Honduras, ¿verdad? Pero hay ejemplos repletos de países militares en donde las Fuerzas Armadas no son un factor del monopolio de la violencia, sino del monopolio del miedo. Ese es un país militar. México no aspira a la militarización con esta reforma que pretende añadir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una ramificación. Una ramificación de la Defensa Nacional es, por ejemplo, justamente la Fuerza Aérea. Bueno, ¿por qué nadie hace un escándalo cuando la Fuerza Aérea Mexicana se integra a la Sedena? Pues porque cumple dentro de los requisitos de la Defensa Nacional. Si hablamos estrictamente de la Defensa Nacional, estamos hablando de una guerra, estamos hablando de intervención extranjera, estamos hablando de que un país inicie un conflicto bélico con México, de los cuales México no ha tenido registro de un invasión, bueno, más bien, sí, de que hayamos tenido un conflicto con un país, dejando por supuesto un lado de la Segunda Guerra Mundial, que digo, no es por ofender al Escuadrón 201, pero sí, la verdad sí, no era la mejor aportación que pudimos haber hecho, y eso por una presión a Manuel Ávila Camacho, pero la última vez que tuvimos un conflicto fue en 1917 con Estados Unidos, después de que Pancho Villa hiciera ahí un alboroto dentro de la frontera, y Estados Unidos invadiera, ojo, con George Patton, aquí en México, en Chihuahua, a la casa de Francisco Villa. De hecho, Patton, que al final termina siendo el general Patton, uno de los creadores de los tanques modernos, es justamente aquí en México donde hace su laboratorio, su experimento, ¿no?, para crear el tanque y masacrar a un montón de mexicanos que andaban en el grupo de Villa. Bueno,
Hace más de un siglo que tenemos un conflicto bélico y ahí no hubo pues ni siquiera la necesidad de utilizar el ejército para repeler la amenaza, fue cuestión de semanas. ¿Qué es a lo que voy? Que México no parece tener tampoco, y mucho menos bajo la administración de López Obrador, el inicio de un conflicto bélico. Y es más, podría apostar que incluso siendo el próximo presidente de la República de oposición, pues mucho menos. No, no es la búsqueda de un conflicto bélico, no es la búsqueda de un pretexto para utilizar a las Fuerzas Armadas, es por la simple, sencilla y llana razón de que debe de haber una diferencia. El soldado está entrenado para matar, el policía está entrenado para proteger, para prevenir. Esa es la gran diferencia. Ahora, la Guardia Nacional, la gran preocupación de la oposición es que se militarice. Yo no veo la militarización de la Guardia Nacional. Yo veo la policialización de las Fuerzas Armadas, que es totalmente diferente, porque ahora son ellas quienes estarían en las calles justamente para cuidar. ¿Cuál es el otro gran asunto? Es que los derechos humanos, en efecto, uno de los grandes y sistemáticos violadores a los derechos humanos históricamente ha sido el ejército mexicano. Por eso hoy la percepción ciudadana es que le agrada más la Guardia Nacional que el ejército mexicano. Ahora, para concluir esta situación, ¿qué es correcto? ¿Qué no es correcto? ¿Qué es ético? Es que es necesario, perdón, pero abrazos no balazos no es suficiente. Abrazos no balazos está pensado de aquí a los próximos 50 años para una solución generacional. Pero mientras eso pasa, sigue habiendo un cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras eso pasa, sigue habiendo grupos delictivos que imperan y que desgraciadamente controlan gran parte del territorio nacional, atormentando a ciudadanos. Lo vimos en los hechos de Ciudad Juárez hace un par de semanas. Violencia al azar sin motivo aparente para aterrorizar a la ciudadanía. Entonces, mientras abrazos no balazos se desarrolla, que yo considero que de forma exitosa, porque sí, se necesita por lo menos 3 generaciones para que las nuevas generaciones digan, no, sí tengo una oportunidad, porque ahora, desgraciadamente, y esa es la verdad, el niño que nace en Ecatepec, que nace digo, con mucho respeto a la gran ciudad de Ecatepec, que nace en ciudades con altos índices delictivos, hoy no sabe que tiene una oportunidad. ¿Por qué? Porque no se la han presentado, porque no se la han dicho, no le han dicho que tiene una oportunidad de ir a la escuela, de ganar la vida dignamente y muchas otras cosas más. Bueno, esa diferencia es la que está tratando de sembrar López Obrador. Pero mientras eso pasa, se tiene que repeler la violencia. Y creo que la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena, si bien no es de mi agrado, tampoco es que tengamos otra opción o que van a proponer. ¿Cuál es la otra opción? Porque este es uno de los últimos recursos que queda para blindar la seguridad interina. Óyeme, los gobernadores de oposición en un acto de policía supremo piden la presencia de la Guardia Nacional y son los primeros que se oponen a esta reforma. O sea, está de locos. Aquí todo el mundo se contradice. Incluso hasta el presidente que dijo, bueno, cambié de opinión. Sí, está bien, se vale cambiar de opinión. Incluso es entendible que se haya cambiado de opinión porque la situación así lo exige. Es lo que queda, es una decisión de pragmatismo. Lo que pasa es que ahora deben de cerrar filas todas las facciones políticas para entender que no es un acto de politiquería, como bien lo mencionó López Obrador en la mañanera. Ahora, para ir a esta última ronda, perspectivas generales. Sabemos que la iniciativa va a pasar, digo, no hay mayor duda porque no fue una iniciativa de reforma constitucional, fue una reforma a ley secundaria, que es una estrategia bastante buena. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alex, que fue una muy buena estrategia porque no es constitucional, pero cumple con el propósito. Entonces, la Secretaría de Seguridad se queda, la Guardia Nacional se queda adscrita a la Secretaría de Seguridad, pero operativamente, administrativamente y prácticamente en general, presupuestalmente también, es de la Sedena. Entonces son militares en activo, van a tener foro militar y van a tener van a estar adscritos a las leyes militares. Dentro de los argumentos en contra, obviamente utilizan el término militarización, dicen se está militarizando. Además de utilizar esos términos,
también dicen que como van a estar bajo las leyes militares, va a haber impunidad, no se les va a tocar, que van a poder andar por la vida como quieran, sin mayor regulación y que van a hacer absolutamente todo lo que quieran, cuando quieran, como quieran. Yo tengo otros datos, pero quiero escuchar sus opiniones. Alex. Muchas gracias, Meme. Pues yo quisiera que quienes nos escuchan se hicieran la pregunta, y si pueden poner aquí en los comentarios, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué consideran ustedes que necesitemos hacer para acelerar la construcción de la paz en este momento de nuestro país? Desde la realidad que cada una y cada uno de quienes nos ven tengan. Porque, como decíamos, los expertos, entre comillas, y académicos que han estado criticando irresponsablemente, como decía Manuel, esta decisión, pues no gobiernan, no tienen que tomar decisiones, solamente están ahí para hacer críticas irresponsables. Una vez gobernando hay que tomar decisiones y hay que escoger entre inconvenientes. No es de alegrarse la situación que vivimos en el país, no porque este gobierno lo haya hecho mal, sino porque es algo generacional, porque venimos de más de 30 años de un modelo que le robó pues cualquier posibilidad de futuro a las nuevas generaciones y que no, nosotros creemos que uno es uno y su realidad, ¿no? Su condición no es malo por naturaleza a nadie, sino que las condiciones que uno vive pues llevan a las juventudes y digo las juventudes porque son en buena medida quienes forman parte desgraciadamente de las filas del crimen organizado actualmente. Yo quisiera cerrar esta intervención sobre el tema de la Guardia Nacional hablando de mi realidad inmediata, porque yo que soy del Estado de México, de Tlalnepantla, hemos vivido aquí de cerca, yo te podré decir, a unas calles de mi casa, visitando las colonias, incluso hemos vivido las balaceras, en donde ha habido víctimas que han sido niños y lo hemos padecido justamente acercándonos a las vecinas y a los vecinos, preguntándoles qué debemos hacer, qué más podemos hacer para tratar de construir paz en nuestras comunidades, y de repente nos rebasa la situación, nos rebasa la violencia e incluso ha habido momentos, en algún momento se llegó a dar, en donde justo en ese momento una balacera e incluso niños perdían la vida. Las vecinas y los vecinos demandan la presencia de la Guardia Nacional, porque en ese momento, incluso con nosotros estando ahí tratando de que la policía llegara pronto, no podían entrar las policías municipales ni la policía estatal, porque es un punto rojo, como se conocen, y quienes nos escuchan que vivan en zonas urbanas e incluso que quienes vivan en zonas rurales, las regiones conocidas como Tierra Caliente y, como ya decía, los puntos rojos aquí en las zonas urbanas, son espacios en donde la policía municipal simplemente no entra y son espacios en donde la policía estatal tampoco entra y demandan la presencia de la Guardia Nacional para terminar con esa situación tan grave de inseguridad. Ahora, eso no es lo único que debe de hacerse, estamos convencidos de ello. Debe de haber una participación muy importante de la ciudadanía para que también haya una cercanía con la Guardia Nacional y que haya una coordinación entre los tres órdenes de gobierno con la ciudadanía permanente. Deben hacerse mesas de seguridad, no solo entre los gabinetes estatales, municipales y ahí en una oficina cerrada. Deben de hacerse mesas de seguridad en las colonias y deben de ir las autoridades a pedir en asambleas, en reuniones de seguridad, la participación de toda la comunidad, porque son las vecinas y los vecinos quienes mejor saben cuáles son las problemáticas y muchas veces son solamente algunas personas que ya se tienen identificadas que cometen estos actos de violencia. Yo quisiera decir que este tema que pone el presidente sobre la mesa de que mientras haya alguien al frente del gobierno que no reprima, que sea demócrata, que sea un pacifista, o una pacifista, pues obviamente no se va a utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir. Esto confía, dicen muchos, o nos obliga a confiar pues en una sola persona o en todo caso en el presidente de la República, dado que estamos en un sistema político presidencialista como es el que tiene México. Y también se ha planteado, por otro lado, que cada vez se le debe dar más poder a las decisiones que tome la sociedad, que tome la ciudadanía y pues que es el pueblo, ¿no? Yo diría, citando al tío Ben, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y aquí dependerá en muy buena medida
de la capacidad que tenga la ciudadanía de seguir participando para asegurar que al frente del poder, en los 3 niveles de gobierno, haya personas pacifistas, que sean demócratas, que no repriman y que puedan justamente tomar decisiones responsables en bien de la seguridad de todas y todos. Alejandro pone sobre la mesa un tema que muchos hemos expresado preocupación. Yo confío en que somos inteligentes y en que ya habremos aprendido de los errores en las elecciones pasadas para no volver a poner a alguien como Calderón en el poder. Pero si las Fuerzas Armadas dependen de la voluntad del comandante supremo, tenemos que elegir un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que tenga como prioridad el respeto a la vida, los derechos humanos, la sociedad, primero los pobres, etcétera. Así que, dicho eso, ¿estamos listos para seguir eligiendo en consecuencia, Edwin? ¿O existen Pues, riesgos de elegir mal? pues, Digo, pues creo tú que ves. siempre existen, pero ¿qué tanto No, existen? claro, pero tú ve a las fuerzas de derecha en cuanto están electoralmente hablando, ¿no? O sea, separadas, ninguna supera el 10%. Entonces, creo que la gente se ha dado cuenta a que no hay que votar por los que quieren que todo sea privado, por los que se quieren cargar la seguridad social, por los que quieren cargarse la educación pública, por los que les da exactamente igual la seguridad pública, porque es que hay que recordar, o sea, que esta gente le da exactamente igual a lo público, le dan exactamente igual a los pobres. ¿Cómo les decían? Decían, es que son daños colaterales. Y es que esto da una serie de problemas estructurales que no sabemos ni su magnitud. Entonces, creo que la gente ya está suficientemente politizada para ya no volver a elegir a gente que probablemente o presuntamente tenga de secretario de Seguridad Pública un narcotraficante, que es que llegamos, reitero, a lo mejor suena un poco, no sé, altivo, pero todos los politólogos concuerdan en que una de las acciones fundamentales del Estado es brindar seguridad a los ciudadanos, ¿no? Y entonces, pues tuvimos a un posible delincuente, a un presunto delincuente, como encargado de la seguridad pública de los ciudadanos, como encargado de la seguridad pública del Estado, como un funcionario del gobierno. Entonces, ese fue un gran problema, y es que de esa magnitud es el problema. Tenemos que crear un nuevo modelo de paz y de justicia que tiene que ir de la mano con muchísimas cosas, con oportunidades de trabajo, con oportunidades de estudio, con justicia social, con programas sociales, pero también con una justicia a secas que funcione, que no solamente se dedique a encarcelar a farderos, que sería muy fácil, a gente que se duerme un pan, como tú mencionabas al inicio del programa, y a los grandes lavadores de dinero del narco, porque ahí también hay otra cuestión. Tenemos que cortar los canales de financiamiento del narcotráfico, que es el gran problema, en torno al cual orbitan tantos otros. Tenemos que mejorar los ministerios públicos, tenemos que mejorar las fiscalías locales, estatales, tenemos que mejorar las policías municipales, las policías estatales, seguir capacitando y adiestrando al ejército, a la Guardia Nacional y a la Marina. Como sociedad debemos incluso plantearnos hasta qué grado se valdría o tendríamos que aplicar una especie de ostracismo o de escarnio público a quien sepamos que es un delincuente. Aparte de denunciarlo, condenarlo al ostracismo, no hablarle. Es que hay gente que incluso dicen, o sea, ya naturalizamos es que aquí a 3 casas vive un narcotraficante y no lo denuncias, no, pues me da igual, que te da igual. Pues sí, ahí vive, pues sí, pues denuncia, ¿no? Es una serie de problemas. Reitero, hemos también naturalizado la violencia, naturalizado la indiferencia. O sea, alguien puede morirse al lado de una persona y nadie haría nada, ¿no? Y bueno, espero que este gobierno y los que vengan sepan construir la paz, porque eso es fundamental para el desarrollo económico de una nación, aparte de todo, ¿no? Bien lo dices, sin seguridad no hay desarrollo. Condición sine qua non, exactamente. Exacto. Entonces, Manuel, con todo esto que ya escuchamos de Alejandro, que ya escuchamos de Edwin,
¿Qué tan fuerte es la responsabilidad de la sociedad? Creo que es enorme, pero ¿hacia dónde vamos? Insisto, la reforma va a pasar, no, no es, vaya, podrán hacer el berrinche que quieran, va a pasar. Hay quienes incluso están indignadísimos, han organizado marchas, pero vemos que pues brincan figuras como Denise Dresser o Alessandra Rojo de la Vega, que están con una agenda política. Entonces, sí, hay organizaciones civiles que están organizando marchas en contra de la aprobación, pero también hay quienes se han metido dentro de esto y que vienen con agendas políticas. Lo decía Citlali y yo lo he dicho 1000 veces. La motivación detrás de las grandes causas cambia el sentido de la causa. Entonces, sí, habrá quienes legítimamente estén preocupados, totalmente de acuerdo, son organizaciones totalmente de acuerdo y llevan años preocupadas y llevan años discutiendo lo mismo, llevan años bajo la dinámica de los derechos humanos y que las Fuerzas Armadas son las mismas de ayer y hoy. Ok, y ese es su punto y se tendrá que debatir. Pero están quienes están jugando con la ruta política, con la agenda política y están mintiendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno, cómo saber identificar al que legítimamente está cuestionando y que tiene todo derecho de poner sobre la mesa sus cuestionamientos y al que está lucrando políticamente con una agenda que vaya, ni siquiera es propia? Entonces, ¿cómo diferenciar uno de otro, Manuelito? No, pues muy sencillo. Primero, que no tenga fotos con Enrique Peña Nieto como la señorita Alejandra Rosa de la Vega. Ese sería un primer paso. Que por cierto, el día de hoy se quejó, literalmente se quejó, porque fuerzas militares detuvieron un secuestro en proceso. O sea, la verdad que es difícil tomarlos en serio y es difícil también entender a quienes legítimamente tienen una preocupación, si no es que hay una hambre terrible de lucrar políticamente con el asunto, en torno a, por ejemplo, las personas que marcharon, y me cuesta también mucho llamarle marcha a una concentración de 300 gentes, eso más bien es tráfico, porque estoy seguro que algunos de ellos realmente dicen, no, no quiero la militarización, si es que en su concepción lo ven así, equivocado, no, está bien, son ciudadanos mexicanos y tienen garantizado su libertad de expresión. En este país basta que seas mexicano para que tu opinión valga exactamente igual a la de todos. El problema está justamente en la politización. ¿Qué causa, qué valor puede tener una Denise Dresser asumiendo un colectivo feminista antimilitarista? Estaría curioso checar las siglas de una asociación así, en donde diga que no a la militarización y una semana antes o 3 años antes o toda una vida tenga fotos con Margarita Zavala y con miembros prominentes de Acción Nacional. O quita todo eso, que sea un informante, como ya ha sido acreditado, de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Es más, ¿sabes a quién por lo menos yo diría, bueno, tendría sentido que lo hiciera, pero que hasta el día de hoy no lo he visto expresarse y dijera, estoy en contra de la militarización o estoy en contra de todo esto? Javier Sicilia. Yo no he visto a Javier Sicilia, por ejemplo, expresarse estos días, ¿no? Ese tipo de cosas son las que luego dicen, ¿qué? ¿Cómo? No, pues actualmente los grandes disidentes, como Alejandra Rosa de la Vega, son al mismo tiempo los grandes motivos por los cuales se está haciendo lo que se hace. No, sería muy difícil a estas alturas, a tan solo horas. Mañana se va a votar, no tengo la menor duda de que va a pasar la reforma, la adhesión a la Guardia Nacional, la cual representaría la primera victoria de 3 propuestas que tiene el presidente López Obrador para esta mitad de sexenio. La primera fue una derrota, la reforma eléctrica. La de mañana estoy seguro que será una victoria. Y la tercera, falta la reforma electoral. ¿Sabes cuál es el asunto? Que hoy los que se asumen en contra de esta reforma serán los mismos que el día de mañana, cuando presenten la reforma electoral, también van a estar en contra, así como estuvieron de prácticamente todo lo que propuso López Obrador a lo largo de este sexenio. Así que yo creo que este debate acaba mañana, porque así suele ser la oposición. En cuanto ya no hay nada más con lo cual se puede lucrar, simplemente se retiran y ven lo próximo que va a declarar López Obrador para estar en contra. No importa si es a favor o en contra de los intereses de la nación, que normalmente siempre son a favor, siempre va a ser en contra. ¿Cómo identificarlos? Muy sencillo. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus intenciones? Basta con hacer un Google, y ahí nos enteramos, ahora sí, de quién es quién.
Ya nos enteraremos de quién es quién y bueno, ahí están creo que grandes puntos expuestos. ¿Con qué les gustaría cerrar, chicos? Y les pediría que además de cerrar me ayudaran con sus redes sociales para que lo sigan. Y yo, independientemente del tema con el que quieras cerrar, Alejandro, yo sí quisiera que nos apoyaras haciendo una convocatoria de el reto que organizaron desde las juventudes hacia Lorenzo Córdoba. No lo sueltan. Yo insisto en que lo tienen acorralado, a ver si se atreve, pero sería bueno que también aprovecharas para tocarlo. Muchas gracias, pues quiero también relacionarlo con lo último que mencionaba Manuel, porque esta ruptura que se ha dado hoy de la coalición, de la alianza Va por México, que ellos dicen que no es ruptura, que es un tiempo que se están dando, no es una suspensión nada más de la coalición, pero la verdad es que están fracturados al interior porque tienen una crisis de representatividad, porque están solamente ya ahí sobreviviendo, dando los últimos coletazos y dando, como dicen coloquialmente, patadas de ahogado, porque hay una mayoría en la sociedad que ya no se siente representada por estos personajes y que están totalmente desacreditados. Entonces, hoy nosotros compartíamos que la verdad nos da mucha esperanza el hecho de que esta coalición se esté resquebrajando, porque abre la posibilidad también, aunque vamos paso por paso, mañana tocará la Guardia Nacional, pero inmediatamente después sigue, como decía Manuel, el tema de la reforma electoral. Y aquí se abre una posibilidad para que también se rompa esta moratoria constitucional que ha declarado la oposición y que pueda haber la posibilidad de que se tengan los votos para una reforma electoral. Lo que hemos estado demandando es que esta discusión se abra a la ciudadanía, que no se dé solamente entre cuatro paredes o entre acuerdos de dirigentes políticos, sino que se haga un debate nacional para que toque el tema de la reforma electoral, que yo te diré, a mi parecer, incluso podría ser de mayor trascendencia que la propia reforma a la industria eléctrica que se propuso. Algunos estarán en contra, pero el tema de la democracia es algo que de una u otra forma relaciona todas las problemáticas que hay hoy en día en el país, porque quienes pensamos que la gente es sabia, que el pueblo tiene la razón y que debe hacerse responsable también de sus decisiones, pues estamos desde hace mucho luchando porque haya un régimen auténticamente democrático y no una simulación de democracia como lo ha habido hasta ahora. Desde hace 2 semanas, bueno, ya la semana pasada, que se llevó a cabo este encuentro, ¿no?, que tuvimos con el consejero presidente del INE, donde se dio esta confrontación. Posteriormente, muchas compañeras y compañeros se sumaron a la demanda de la democratización de las universidades, empezando pues por la UNAM, en el caso de algunas compañeras y compañeros que estamos en la UNAM, pero también se ha planteado la necesidad de la democratización de otras universidades. Pero pues estamos en la lucha por la democracia de todo el país y por eso hemos planteado que frente a la propuesta de reforma electoral que está sobre la mesa, se haga un debate nacional en torno a este tema y dialogando con compañeras y compañeros, debo compartirles que ya no solo de la UNAM, sino actualmente ya están participando compañeras y compañeros de la UAM, del Politécnico, de la Autónoma de la Ciudad de México, de la Autónoma de Morelos, hay también, me parece, compañeros de Guerrero, hay, por no mencionar y no omitir, mejor dicho, alguna universidad, ustedes pueden revisar quiénes se han estado sumando, pues ya hay un diálogo, una comunicación con varias compañeras y compañeros de estas universidades, que esperamos no solo sean estudiantes, sino que también haya participación de académicos y de trabajadores, pues que estamos convocando a un debate, estamos proponiendo un debate entre Lorenzo Córdoba y el resto de consejeros del INE y una comisión de la comunidad universitaria, que sea este debate el viernes 30 de septiembre en la Plaza de las Tres Culturas, histórica Plaza de las Tres Culturas y emblemática además para el movimiento estudiantil, aquí en la Ciudad de México, y que este debate tenga todas las garantías de seguridad, que sea un debate serio, que sea un debate con una comisión mixta, organizadora, por parte del INE, por parte de la comunidad universitaria, que haya una moderación y que se lleve este debate de cara a la sociedad, que nos ayuden los medios independientes, los medios
que estén en disposición de transmitir este debate a la sociedad para que se sepa quién es quién, como ya hemos dicho, para que se den los argumentos y que se pueda tomar una decisión responsable respecto a esta reforma electoral. Eso por un lado, que se está proponiendo de aquí al que será el 30 de septiembre. Y sabemos que probablemente el consejero del INE, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y sus amigos no vayan a aceptar este debate. Nosotros estamos exigiendo en primer lugar que puedan dar una respuesta pública a este cuestionamiento, bueno, a esta propuesta que hace la comunidad universitaria. Y en caso de que no acepten el debate, que no lleguen ese día, se va a mantener la convocatoria para llevar a cabo un gran meeting en donde la sociedad también participe, no solamente la comunidad universitaria, sino que participe toda la sociedad para defender la democracia en el país. Y bueno, esto también se está llevando a cabo en el contexto de una serie de activaciones, de movilizaciones que hay en otras escuelas. Ustedes saben que ha habido asambleas, que hay varias demandas sobre la mesa. Nosotros queremos hacer este acercamiento con las demás escuelas para compartirles nuestra solidaridad y que sepan que esta serie de demandas tienen un origen y que ese origen muchas veces está justamente en la falta de democracia que hay al interior de las universidades, no solo respecto a la elección, por ejemplo, de los representantes de un consejo o de los órganos directivos, sino en cuanto a la administración de los recursos de cada una de las universidades públicas. Y esto pues es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Invitamos a todas y todos los que nos ven a que se sumen, a que puedan acompañar esta convocatoria y a que, pues como decían por ahí, pues que se que se caigan las máscaras, ¿no? Con eso cerraríamos. Pues yo te agradezco muchísimo, Alex. Es una muy bonita aportación la que podamos tener contigo en este espacio, sobre todo porque son muchos jóvenes a los que has impulsado y motivado a que se manifiesten, así que felicidades por ello y saben que tienen en este espacio siempre el foco y siempre los micrófonos. Mi querido Edwin, ¿tú con qué cerrarías? Y evidentemente también tus redes sociales, por favor. 2 comentarios muy rápidos yo. Creo que también tendríamos que abrir como sociedad y como mexicanos 2 debates importantes. Uno es hasta qué grado la guerra contra el narcotráfico nos corresponde a nosotros cuando se nos impuso cultural e históricamente desde los Estados Unidos, es decir, quienes verdaderamente tienen un problema de consumo y de muerte por sobredosis, por diversas drogas, son ellos, no nosotros. Entonces, ¿hasta qué grado nosotros somos los que estamos poniendo los muertos para que algunos gringos con dinero puedan meterse cocaína por la nariz, ¿no? Y lo digo en el sentido más estricto y más realista de la cuestión. Es decir, ellos tienen un problema de consumo de drogas, pero los narcotraficantes se matan aquí para vender allá. Entonces tenemos que abrir ese debate. También otro debate que tenemos que abrir aquí es regular el consumo de ciertas drogas, quizás las menos dañinas, en aras de quitarle oportunidad de negocio a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, esos son los 2 comentarios con los que quisiera saludar. Y, bueno, mis redes sociales, nada más por ahora, Twitter, @leviathan1292 y LEVIATHAN 1292. Y, pues, aquí continuaré hasta que ya no me inviten. Muchas gracias, Edwin. Manuelito, igual tus conclusiones y tus redes, porfa. Pues de conclusiones yo traigo nada más presagios, vienen cambios, es lo único que puedo decir, vienen cambios en la 4T y muy, muy reconfigurables en torno a, digamos, todo lo que podría pasar en futuras elecciones. Hay que esperar. Los tiempos de AMLO son perfectos, así que hay que esperar y ya pronto vamos a poder hablar de todo ello. Y siempre, como siempre, todos los miércoles aquí en México Ambidiestro, en Al Chile, y en nuestro canal de YouTube, Manuel Pedrero. Ahí los invitamos que de lunes a viernes a las 4 de la tarde no se pierdan Sin Máscaras, noticiero en vivo de 4 a 6 también en los Reporteros MX. Y yo le envío un abrazo del tamaño de Saturno a Alejandro, a Edwin y por supuesto a ti, querida Meme. Nos estaremos viendo y un fuerte
abrazo también a toda la audiencia que nos ve y que nos escucha en este momento. Pues un fuerte abrazo, les agradezco mucho y nos estamos viendo pronto. Y bueno, ya sabemos que se aprobará, pero estemos muy pendientes. Les mando un abrazo, chicos. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.